está muy abocada al tema. ¿Qué es de la vida del juicio Cuadernos? Décima audiencia se realizó ayer, Sí. siempre de manera virtual, aunque la sala AMIA ya está completamente refaccionada y se podría utilizar si el tribunal quisiera pasar a la presencialidad. Como dice Pablo Rossi, me gusta, la pajarera. La pajarera, O sea, acá se ve tenés la pajarera, ¿no? Acá tenés la pajarera y ayer volvimos a visualizar únicamente de Cristina Kirchner el hombro. Y un poco en cámara a Carlos Beraldi, su abogado defensor. Hasta el 30 de diciembre tenemos audiencias virtuales y en febrero se reanuda el juicio porque en el medio está la feria judicial. Obvio, no, los jueces tienen que descansar. Los jueces y tienen es compleja la tarea judicial. Me contó un colega, así no que el presidente del tribunal le dijo, che, nosotros nos merecemos vacaciones. Lo cual puede ser como discusión filosófica. Sí, sí. Tienen frente a sí el juicio más importante de corrupción. Levanten la feria y laburen. Esto se lo había sugerido la Cámara de Casación, que tiene superintendencia sobre los tribunales de juicio. Le preguntaron, ¿no contemplan levantar la feria de verano? No, no contemplan. Y los jueces dijeron, oh, estamos muy próximos, los abogados, son 86 partes, claro, todos se van de vacaciones. Claro. Pues, excepto Cristina Kirchner, que está con arresto domiciliario. Pero le sugirieron levantarla de invierno. Che, vamos, que por ahí en julio... Porque si en febrero reanudan el juicio, ya en febrero le pueden anticipar a las 86 partes que no hay feria de invierno y el juicio sigue. Bueno, está bajo análisis. Elia? Bueno, ayer se continuó con la lectura de este tramo que conocemos como la camarita, la cartelización de la obra pública. Si podemos volver a la placa anterior, por favor. Esta es la acusación central que escuchamos ayer. Se dio lectura a las imputaciones de las 51 personas involucradas en la camarita, que es esa mesa chica, 19 empresas, que entre ellos se distribuían las obras antes de que el gobierno las publicite y se fijaba previamente del 3 al 20% el soborno que se iba a pagar. Cristina Kirchner impartió directivas con el objeto de crear un mecanismo de recaudación de dinero ilícito. Punto. Punto. Acusación del fiscal Carlos Stornelli. Ya habíamos escuchado en audiencias anteriores que la destinataria final de los sobornos era Cristina Kirchner. Ahora, en la cartelización de la obra pública le están diciendo, ella impartió las órdenes. Esas órdenes se distribuyen en 3 acciones concretas que te las cuento a continuación. A ver, ¿qué es lo que hacía Cristina con esto, no? La coordinación. Lo que dice la acusación es que Cristina Kirchner delegó la coordinación de esta estructura de coimas en este hombre, José López. José Los Bolsos López. José Los Bolsos López. La jefatura de la organización delictiva se encomendó su coordinación al exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López. Esto en función de los dichos de José López, ¿te acordás? Claro, ¿no? obvio. Yo le conté todo, yo le daba el listado, ella revisaba el listado de las empresas a las que había que priorizar, lo corregía, yo cumplía órdenes. La coordinación a José López se la dio Cristina Kirchner, según la acusación. Mira la segunda acción que le atribuyen a Cristina Kirchner. La ejecución de cómo funcionaba esta camarita. A este hombre, Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción. Su ejecución al entonces presidente de la Cámara de Ejecución Argentina de la Construcción entre los años 2004 y 2012. Carlos Wagner cuenta en su confesión, nos juntábamos 19 empresas, nos distribuíamos las obras, pagábamos una coima del 3 al 20%, algunas coimas se podían pagar en cuotas. O sea, lo que dice Stornelli no es un invento Stornelli. Lo confirma el señor José Wagner, Carlos Wagner, perdón, y el señor José López. Exactamente. Y hay una tercera acción que constituye esta idea de Cristina Kirchner impartía las órdenes. A ver. Vamos a la materialización. Claro. A el financista Ernesto Clarence. Su materialización al financista Ernesto Clarence a través de la recepción de los pagos y eventual cobro de divisas. Ernesto Clarence decía, a mí me daban las coimas y mi tarea era convertirlas de pesos a dólares porque había restricciones cambiarias y en algunos casos me bajaban la lista que aprobaba Cristina Kirchner, entonces yo reclamaba los pagos, hacía los pagos. Bueno, 3 acciones concretas que conforman esta idea, esta acusación que se leyó ayer, que es que Cristina Kirchner impartía las órdenes para que este sistema de recaudación funcione. Bien.
Lo último que se leyó ayer, esta audiencia que va a continuar mañana, es esto que también se convierte en una imputación medular contra la expresidenta. Cristina Kirchner se encontraba en la cúspide de la pirámide esquemática destinada a recolectar la mayor cantidad de dinero posible de forma tal que todos los eslabones que se encontraron debajo fueron instaurados en cierto punto a través de su aprobación. Era la jefa. Era la jefa de la asociación ilícita. En la cúspide de la pirámide, dijo el fiscal Carlos Stornelli. Lo escuchó ayer Cristina Kirchner desde San José 1111. No se mostró, pero escuchó la acusación. Gracias, Lucía. Son las 11:07 de la mañana. ¿Cómo estamos con el dólar, profe? Bueno, el dólar está bastante tranquilo. Veamos un poco, Lucía, de qué va la reforma laboral. Sí, lo que te traigo es aquello que se puede llegar a judicializar, porque los primeros que encendieron las luces de alerta fueron los jueces federales y nacionales. Ahí tenés el comunicado de la Asociación de Magistrados, que nuclea más de 900 jueces nacionales federales, presidido por el juez Andrés Basso. ¿A qué apuntan los jueces cuando dicen estamos en estado de alerta? Mira el último párrafo. Mantenemos el estado de alerta permanente mientras avanzamos en el estudio minucioso de las acciones a adoptar y la comunicación fluida con los miembros de nuestra institución. Dos artículos puntuales que apuntan directamente hacia el fuero laboral. Viste que alrededor de este proyecto de ley el gobierno habla mucho de ponerle punto final a la industria del juicio. Lo dicen todavía más brutalmente, a la kirchnerización, a la colonización kirchnerista del fuero laboral, ¿no? Exactamente. Sobre esos puntos, sobre dos artículos específicamente del proyecto, es que se pronuncia la Asociación de Magistrados. El artículo 90, que lo que vamos a mirar detalladamente, es cuando dice que puede ser un causal de mal desempeño en sus funciones la resolución de un fallo en este fuero. Bueno, esto es grave, porque los jueces no pueden ser removidos por sus fallos. Ahí lo que dice la Asociación de Magistrados es, los jueces ya trabajan en función de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, lo que resuelve en un fallo un juez es su independencia a la hora de ejercer el cargo, y eso no puede ser utilizado para una remoción, un jury de enjuiciamiento. Esto es uno de los puntos, te diré, que más preocupa al Poder Judicial hoy. Que en la ley se incluya que el criterio que establezca un juez puede ser causal de una... Exactamente. Artículo 91. Acá hay dos aspectos. El primero de ellos, cuando... Acá está la discusión del traspaso de la vieja historia de que pasás la justicia a la ciudad o no la pasás, etcétera, Exactamente, pero más adelante, a medida que esto se concrete, que es una discusión que lleva muchos años, lo que dice es que los actos necesarios para su progresiva disolución, hablando del fuero laboral, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución. Esto es lo que está alertando la Asociación de Magistrados como vocero del Poder Judicial, diciendo no podemos a través de una ley disolver un fuero creado que integra el funcionamiento del Poder Judicial. Me parece que esa letra fina va a estar bajo análisis. Jueces laboralistas, abogados en esta especialidad también, entienden que estos son tres aspectos que también pueden terminar en la justicia si se aprueba el proyecto tal cual lo envió el gobierno. Tope en las indemnizaciones, lo que están diciendo es, esto de ponerle un tope es contrario a la ley de contrato de trabajo. O sea, con una nueva ley se podría estar violando otra normativa. Fraccionamiento de las vacaciones y banco de horas o ampliación de la jornada laboral, lo que dicen es que acá se le podría estar dando al empleador una potestad que va más allá de sus funciones y podría ser una suerte de abuso de poder. Bueno, que yo lo discuto. Che, ¿estos son los jueces que tienen atrasados el despacho? Pues no los veo muy escandalizados por ese tema. No. O sea, la verdad que digo, el doctor Basso, que es el que firma, y creo que la doctora Campo es la que firma. ¿Qué tienen para decir del retraso de la justicia? Cuando un laburante va, o cuando un empresario va a la justicia y tardan años y años en resolver. Se escandalizan primero que no los toquen a ellos, que no los vayan a... La clásica corpo
judicial. Perdón la generalización, porque va a haber jueces que laburan muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Es verdad que no haya una cláusula abusiva para que te fraccionen las vacaciones de prepo. Sí, O pero... que haya un banco de horas que, como UOCRA. Sí, pero también me parece que, llegado el caso de discutir estos puntos, hay que ver si el Congreso no termina modificándolos o discutiéndolos. Pero mira, hay siempre ponemos un ejemplo que es el ejemplo Toyota, Sí. que tiene un convenio propio con banco de horas, que Sí. en algunos casos es genial, tienen escuela, escolarizan a sus hijos. ¿Qué está mal para los jueces? No sé, en fin. Bueno, me parece que la discusión también va a ser entre los artículos 90 y 91, que en su letra pueden prestarse a una mala interpretación o a la violación de lo que la propia Constitución establece sobre la independencia en el accionar del Poder Judicial. Bueno, esto es uno de los temas que es ley laboral. El otro, Rubén, que lo anticipábamos, es presupuesto, que da la impresión va a circular, ¿no? Sí, va a circular. Ayer tuvo, te diría, dos temas, dos agregados esenciales. Después hay que ver cómo queda el texto definitivo que se vote en la Cámara de Diputados. Eso es lo que va a salir en el Senado. Pero a ver, novedades con relación al presupuesto. Ayer se emite el dictamen. La idea es votarlo hoy. Sí. Viene a las corridas, express. ¿Cuáles son los cambios? En primer lugar, un artículo que se acuerda con el PRO, que se va a incluir para pagar la deuda que tiene la Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. ¿Recordás el tema? Lo que le afanó Alberto. Lo que le afanó Alberto, que después se lo... Afanó es un término poco castizo, Sí, pero el que le birló el expresidente Alberto Fernández. Ahí sobre el fin de la pandemia, en el medio de la pandemia, Claro. de la mañana a la noche, le sacaron los fondos que le correspondían a la ciudad. Así que está bien la manera en que lo está describiendo. El segundo punto, de eso... Parte se empezó a doblar, pero quedó la deuda pendiente, que viene reclamando la Ciudad de Buenos Aires y que fue a la Corte. Acuerdo con el PRO, que tiene mucho que ver esto, está claro. Es un triunfo de Jorge Macri sería, que consigue meter adentro de este debate y con el número que necesita el gobierno para apoyar el presupuesto, esta cuestión. Punto 1 del cambio. Segundo punto, ustedes lo hablaban en el pase. Un artículo nuevo que se incorporó por el que se deroga la ley que estableció el plus del financiamiento para discapacidad y el plus de financiamiento para las universidades. Esto es muy grave. Yo, la verdad que ayer viste que yo los gustos me los doy en vida, parte del debate en comisión. Qué buena intervención la de Nicolás Massot. Digamos, la verdad que se estudió el tema y dijo, che, los que levanten la manita están derogando financiamiento universitario y están derogando discapacidad. Discapacidad. Recordemos brevemente la secuencia, porque esto fue una cadena. Ley que se vota en el Congreso, veta el gobierno, en los dos casos, pues fue lo mismo. Claro. Veta el Congreso, insiste veta el gobierno, insiste. veta el Ejecutivo, insiste el Congreso. Sí. Y promulga Guillermo Francos antes de irse, sobre todo en el tema del caso de discapacidad, diciendo, se promulga la ley, porque no les quedaba otra, porque el gobierno había insistido, pero no se aplica porque el Congreso tiene que definir cuáles son los fondos. Sí. Después de esto hay fallo. Hay dos fallos hay dos que fallos ordenan al judiciales. gobierno cumplir y que no cumple Exactamente. el gobierno. Ahora, yo te quiero ir a una cuestión más política. Hay muchos que no entienden esta movida de ayer. Porque estos artículos, que obviamente a la luz de lo que vino pasando en el Congreso, va a ser difícil que los aprueben si el gobierno lo que quiere es mantener el acuerdo para votar el presupuesto. Lo normal es que esos artículos se incorporan de origen para negociar y después sacarlos. Son piezas de negociación. Bueno, listo, me votás el resto, entonces saco esto. Saco esto. Ahora, incluirlo ayer implicaría una derrota para el gobierno si lo sacan. Raro desde el punto de metodología política. Y el último punto, se va a votar la ley de inocencia fiscal y el compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria. Voy acá al tema de inocencia fiscal. ¿Saben qué es inocencia fiscal? El tema de los dólares del colchón. ¿Te acuerdas del dólar del colchón? El dólar colchón. Bueno, esto entraría todo dentro del paquete en una sesión bastante complicada. Bueno, abrió dólar medio temprano. No, 10.42 por ahí tenemos algo, ¿no? Sí, yo te diría que está un poquito más arriba, recién estaba mirando, de lo que lo tenemos nosotros. En bancos en este momento están pidiéndote 1.485. No Vamos sé a ver si con quieren Carolei, chequear vamos a ustedes. hacer el chequeo que hacemos nosotros. De nuestro... Salinas que no chequee porque ya compra acciones, no dólares. Pero
¿Y cómo están mis acciones? Claro. YPF en el premarket estaba subiendo casi 1,5%. Espera. No, me desloguearon de mi banco. Espérate un segundo. Y bueno. Compraventa. En mi banco está 1.475 para la compra, 1.415 para la venta. Está 5 pesos más abajo. ¿Y en el tuyo, Carolei, cómo está? Me deslogueó mi familia de mi banco. Y algo habrás hecho. Todo, ¿no? Quizás te estaba jugando Claro. la comida de la Vaciaron noche, la ¿no? cuenta, Claro. Sí. A ver. Bueno, después lo Como la vea. señora- Cuando como lo la dejen en señora- su casa lo la ve. ¿Le señora parece? de Misiones, claro. ¿Cómo lo ve, Carolei? A ver, llegué ahí, entré. 1480. Ah, empecé a estar de vuelta más caro yo, como Bueno, siempre. ahí Estoy de está. acuerdo. Ahí El estamos. mío me está pidiendo 1.485. 1.500 el dólar blue y sí la baja del riesgo país hay que marcarlo ya. Estamos en, porque el número está actualizado, 555 puntos.